Hola Doc, ¿cómo va Mauricio y Raúl? Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl Mauricio? ¿Cómo andan ustedes? Bien, 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 todo bien. ¿Cómo estás vos? Trabajando un montón, ¿no? Sí, por suerte. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito en esto de que podemos vivir más de 100 años, más de 110 años? Bueno, más de 100 ya los hay, pero se habla de una longevidad extrema. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, sí, sí. Nosotros pensamos que ya hay varios trabajos que demostraron en ratas y incluso en animales de experimentación que han podido duplicar el tiempo de vida de esos animales. O sea que si duplicaron de las ratas y de los cerdos, se podría hacer el ser humano y lo que hicieron fue medir los cromosomas, específicamente la telomerasa, y fueron incorporando cambios en el hábito de vida del ratón y del cerdo y vieron que podían duplicar el tiempo de sobrevida haciendo algunos cambios y a partir de ahí que se estudió los lugares que vos describías, ¿no? Los lugares de las zonas azules y se vio que tienen en común todos esos lugares, ¿no? ¿Por qué se llaman así, Mauricio, lugares de zonas azules? Me imagino que debe ser por el tema de eso, de que naturalmente los habitantes de esas zonas tienen una longevidad extrema, a pesar de ser condición natural, innata, ¿no? No hay nada, me imagino, nada artificial que lo esté fundamentando esa longevidad. ¿Qué decís vos, José? Y sí, eso, justamente lo que trató de hacer la ciencia es estudiar los lugares por estadística donde había más longevos donde había diferencias significativas con respecto, por ejemplo, por darte un ejemplo, hay un lugar de Costa Rica, una ciudad de Costa Rica que tiene más longevos que todo Costa Rica. Hay una isla en Grecia que tiene más longevos que todo Grecia, hay una isla en Japón que tiene más longevos que todo Japón, hay un pueblo en Perú que tiene más longevos. Entonces, en esos lugares, a partir de esa base de datos, empezaba a ver qué tienen en común. Y sí, se llaman zonas azules por eso, por lo que decía Mauricio. Son longevos naturales y aparentemente lo natural significa que en ese lugar es natural que sean longevos sin que haya mediado la medicina. Qué bárbaro. Lo que cuenta Viudez bien lo representa una serie que está en Netflix, ¿no? Que se llama Vivir 100 años, que habla de estas comunidades donde la gente vive feliz. Mira vos, qué pavada enorme. Y él dijo, Japón, las montañas de Cerdeña, casi hasta California, Costa Rica es Penín Nicoya el lugar. Grecia, que es la isla Icaria, y Singapur, ¿no? ¿Tenés, Exacto. o sea, tanto trabajo te ha convocado, tanta investigación que tenés pensado hacer un viaje, Doc, a esos lugares? ¿O algunos? Sí, sí, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que Argentina tiene todas las posibilidades de poder desarrollar zonas azules, donde viste que vieron que Argentina es un país tan rico en su naturaleza y en su gente, que hay un montón de lugares que podrían ser zonas azules si aprendemos a modificar algunos estilos de vida y le incorporamos algunas cosas que tienen esos lugares. Así que mi desafío es, digamos, 2 veces por año a esos a 2 lugares del mundo y reunirme con médicos que ya me han contactado con los de Grecia y con el de Costa Rica para poder hacer una rotación ahí y poder ver si la base de datos de ellos científica tienen alguna cosa científica que podamos medir. Por ejemplo, les cuento una cosa. Hay un trabajo que acaba de terminarse, se cosa de un mes y medio, se publicó durante 20 años, estudiaron los pacientes para ver si había algo en el laboratorio de sangre que podía predecir la longevidad. Lamentablemente ese trabajo se hizo antes del COVID y ahora les voy a explicar lo que pasó con el COVID. Y ese trabajo demostró que yendo al laboratorio, los científicos, pero no, después como de los cambios de hábito de vida, que es lo más importante, pero el laboratorio, el ácido úrico, que es algo que nunca habíamos prestado demasiada importancia, es un factor, o sea, tener ácido úrico alto es un factor de riesgo de no ser longevo, o sea, es un mal factor. Tener anemia es otro de riesgo. Digamos, esos dos valores son muy importantes en ese trabajo y demostraron que los pacientes que no tenían anemia después de los 80 años, que no tenían ácido úrico y que nunca tuvieron ácido úrico ni anemia, eran más longevos, por ejemplo, ¿no? Entonces sería bueno ir a estos lugares y confrontar estos cambios de estas características de los longevos, pero confrontarlo con un análisis de sangre para ver si tienen estas cosas en común. Después del COVID,
lo que aprendimos nosotros, que es muy interesante lo que pasó con el COVID, nosotros vimos esto. Nosotros antes del COVID pensamos que ser adulto mayor era un factor de riesgo porque la edad inmunosuprimía. Después del COVID aprendimos que en realidad lo que hace la edad es inflamación. O sea, el adulto mayor per se está más inflamado que el joven. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué vimos nosotros? Adultos mayores que tenían una buena vida, que serían estas personas que cumplen unas características de las zonas azules, que no eran longevos, que hacían una dieta mediterránea, que eran felices, que bailaban, que iban al médico, y que tuvieron COVID y no les pasó nada. Y sin embargo vimos jóvenes de 40 y 50 años que no eran longevos, que no eran gerontes, y sin embargo tuvieron COVID y se murieron. Entonces lo que encontramos nosotros es que en realidad lo que sucede con el envejecimiento es la inflamación. Si nosotros pudiéramos cambiar la inflamación celular, nosotros podríamos tener años pero no envejecer biológicamente. Me gustaría terminar de entender que en nuestro país es posible, porque, bueno, tenemos buena alimentación y demás, pero después tenemos un esquema de situación política o social bastante complicada, que no sé hasta dónde lastima o mella a los adultos mayores, ¿no? Sí. ¿Vos pensás que se puede replicar tal vez esas condiciones naturales en esos lugares paradisíacos, ¿no? En sentido no solamente de la alimentación, el aire, la condición social no digamos a nivel económico, sino, como decís vos, expresar su felicidad, expresar con lo poco que tienen, con las pequeñas cosas, tal vez ser más felices que lo que podemos ser nosotros, tal vez en otras condiciones socioeconómicas. Claro, sí. Bueno, y el ejemplo que vos describís, Mauricio, es Jebos tiene una característica que me gustó mucho a mí, que eso se puede replicar sobre todo en el interior del país. Ellos viven de su propia producción, o sea, producen ovejas, cabras, vacas, lo que sea. Ellos no tienen idea de lo que es el dólar, no tienen idea de lo que es la inflación, y ellos viven de lo que producen y comercian en el pueblo su mercadería, y viven lo mismo que lo que pasaba hace 100 años, y se reúnen frecuentemente, bailan mucho, toman alcohol, pero en forma medida, y el alcohol son vinos, digamos, artesanales, lo que podría ser Mendoza, Rioja. Tienen una dieta generalmente saludable. En el caso de Costa Rica, ellos comen muchos frijoles, maíz y calabaza, pero nosotros acá tenemos todo eso y mucho más. Tenemos buenas uvas, tenemos olivas y tenemos tremenda cantidad de antioxidantes que podríamos tranquilamente replicar eso acá. Creo que hasta es interesante como metodología de crear una comunidad saludable, ¿no? De crear una comunidad azul dentro de nuestro país, que realmente hay lugares, como decís vos, paradisíacos que nos permitirían justamente esas condiciones aptas para las comunidades de gente que quiera realizarlo, que quiera practicarlo. Realmente creo que es un reto bastante lindo como para fomentar en mucha de la gente que por ahora es joven. Claro. Vieron que, fíjense qué loco esto, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente, que yo creo que lo entiende mejor, y ellos deciden envejecer, la mayoría, en lugares tropicales como Miami o Florida, ¿no? Sí. Porque ahí pueden caminar más, la vida es más tranquila, no tienen tanto estrés, no sufren un frío extremo, y tienen una vida un poco más tranquila. En cambio, en Argentina, el lugar donde mayor población de adultos mayores tenemos es en Capital Federal. Nada que ver. Mirá vos, nada que ver. Claro, pero creo que por residencia y por cantidad, ¿no? de habitantes, y en procura seguramente de estar cerca de lugares donde pueden ser atendidos rápidamente, donde tienen facilidades, digamos, como para cuidar su salud o cuidar su enfermedad, Sí. diría yo. Sí, lo que vos decís es así. Ellos, yo hice un trabajo, entrevisté a 50 adultos mayores que no eran de Capital Federal y fueron a vivir a Capital Federal. Y ellos lo que eligen Capital Federal es porque sus hijos están ahí, o sea que el país exporta a sus jóvenes de las provincias y los manda a Capital, y no vuelven. Entonces, después los padres longevos van a Capital Federal para estar junto a sus hijos y sus nietos, y porque tienen mejor sistema de salud. Y ahí está la clave, ¿no? Nosotros tenemos que federalizar eso y llevarlo a todo el país, y sobre todo estos lugares donde podríamos hacer, como por ejemplo sería Mendoza,
Entre Ríos, o sea, zonas mediterráneas, ¿no? Córdoba, incluso el sur, la parte más alta del sur, la parte más alta, podrían tener zonas saludables y vidas longevas y con una organización establecida, digamos, con un centro de salud. Por darle un ejemplo, Swiss Medical, por ejemplo, hizo una inversión muy importante hace 6 años y puso un centro de salud muy importante en Salta, por ejemplo. Si cada obra social hiciera una inversión en esos lugares y llevar a los médicos y el aprendizaje de capital federal a esos lugares, los adultos mayores tal vez no tendrían tanto capital, estarían en esos lugares más naturales, digamos. ¿Hay algún estudio hecho por países, obviamente, mucho más importantes que nosotros en cuanto a estudios investigativos con respecto a estas zonas azules? Ya, no sé, digamos Estados Unidos, Europa. ¿Ya han hecho algún estudio o solamente, digamos, esto está en ciernes y es una característica afín de estos lugares y que solamente están descriptos pero no investigados, no estudiados? Exactamente, ese es el problema. No hay ningún trabajo de investigación científico, solo con los habitantes de esta ciudad de Costa Rica, que se llama Nigoya, que ahí tomaron los cromosomas, pudieron medir los cromosomas y midieron la telomerasa y vieron que los cromosomas de un paciente de la misma edad que vivía en Estón Azul con respecto a un paciente de Estados Unidos tenía en principio 10 años menos de envejecimiento cromosómico con respecto al de Estados Unidos. O sea que ya se comenzaron a hacer los primeros trabajos de investigación de que confirma que las zonas azules son realmente más longevos biológicamente. Ahora, lo que tenemos que saber es cómo nosotros podemos predecir biológicamente por análisis de sangre cuáles los que se puedan reproducir en el laboratorio, digamos, y poder decir, sí, te estás bien porque sin llegar al cromosoma, ¿no? Con un análisis, por ejemplo, la proteína C reactiva, dímelo al ácido úrico, la eritrosedimentación y probablemente el fibrinógeno, sean marcadores de inflamación que podamos ir midiendo a mediana edad, a los 50 años, y poder ir haciendo estos cambios de vida y ir midiéndolos cada 6 meses y ver si realmente el paciente no envejece biológicamente. En resumen, leía por allí, presta atención porque es interesante lo que voy a decir, una vida sana, una vida saludable, buena alimentación y una copa de vino a las 5 de la tarde. ¿Qué hay de cierto, viudez, en esto? Y a ver qué dice Mauricio, quiero saber qué dice Mauricio Lina, que me apasiona este tema. No, está en duda. No. A las 5 de la tarde. Yo pensé que el vino se acompañaba con alguna comida. Sí, bueno, andás a ver qué comen a las 5 de la tarde. No, lo que sí me llama un poco, no me gustaría que de pronto existiera una invasión de esos lugares autóctonos y saludables innatos o naturales. Invasión turística, decimos. Invasión de claro. que gente que quiera, bueno. que tal vez va a trastocar el nivel de vida y empiecen a bajar, ¿no? Ese nivel de vida por la invasión, porque quieren tal vez inmiscuirse, imitar o involucrarse. Que cambian todo el panorama. ¿No? Me parece que lo que creo que es saludable es la réplica, o sea, replicar en distintos países como el nuestro, comunidades de este tipo que adquieran estos hábitos y que de pronto logren una nueva comunidad azul dentro de la República Argentina. Me parece que esa es la idea. Sí, con respecto al vino, para mí es muy interesante porque, digamos, se puede ver vaso medio lleno, medio vacío, justamente hablando de vasos. A ver. Es decir, el resveratrol del alcohol es un antioxidante. El problema es que el alcohol es un oxidante. O sea que la justa medida sería ideal. Todos sabemos, digamos, no más de 2 copas por día, pero lo que hace que el vino sea saludable, según los trabajos científicos, es que compartir una copa de vino en un ambiente saludable, como por ejemplo en la familia, con amigos, libera además serotonina y eso parece ser la combinación perfecta de lo que produce el vino en el ser humano. O sea, esa sensación de felicidad compartiendo algo con un ser querido que podría ser imitado con un buen mate también. O sea, claro. Yo creo que es compartir algo que produce algún tipo de efecto neurocognitivo en una dosis justa, ¿no? Tomando lo que decía Mauricio en el comienzo de la nota, el camino es hacia la felicidad, sentirse bien con cualquiera de todas estas cosas. Una te hago y hacemos una pausa y seguimos. ¿Y cómo se llega? Por ahí alguien nos está mirando y dice, pero ¿llego bien a los 110 años? ¿Cómo voy a estar?
¿La contesto ahora? Sí, claro. Ah, claro, yo te dejé con la duda. No, no, hablemos ahora, después hacemos otra, sí. Dale. Sí, bueno, eso es lo que sinceramente, es que los pacientes de 50 años ya tenemos bastante literatura y bibliografía que dice que pueden programar su envejecimiento saludable, porque sabemos básicamente algunas cosas que no deben hacer, que es lo más fácil, les voy a dar un mensaje más fácil. Lo que no debe ser un paciente, sobre todo a partir de los 50, es debe dormir bien, o sea, no debe tener insomnio, debe dormir entre 6 y 8 horas. Con respecto a la siesta, hay mucha controversia y el número sería así. Si uno pudiera dormir la siesta no debería ser mayor de 1 hora. A partir de la hora, los trabajos científicos demostraron que por una cuestión de estar mucho tiempo en reposo y aparentemente la sangre estancada, digamos, produciría más coágulos, más tendencia a hacer embolias, ACV o infartos, no deberíamos dormir más de 1 hora de siesta. Y por otro lado, la siesta, cuando uno duerme más de 1 hora, tiene varias fases y el sueño tiene una fase liviana, una fase del sueño que es la fase 1-2, que es un sueño liviano. Uno debería entrar a ese sueño. Cuando uno entra al sueño profundo, uno cuando entra al sueño, el cerebro necesita en esa fase 4 horas por lo menos. Y si nosotros entramos a la siesta, es el famoso paciente que despierta a la siesta y se siente peor, Claro. se siente más sedado. Eso es porque entró a sueño profundo. Entonces, si el paciente logra adaptar su sueño a un sueño liviano de menos de 1 hora, perfecto. Si no, lo que está haciendo es interrumpir el buen sueño nocturno, o sea, está hipotecando su sueño nocturno. Eso es el sueño. Lo segundo, no hay que fumar, no hay que tomar exceso de alcohol, no habría que tomar alcohol o exceso de alcohol, tener un peso saludable, eso lo saben los médicos, cada paciente debería ir a su médico y saber cuál es su peso saludable, y debería hacer ejercicio físico. Con esas 5 premisas, uno ya sabe que con eso disminuimos el envejecimiento celular. Eso es clarísimamente demostrado. Y una cosa más que me olvidé es el tomar sol. El sol es un gran envejecedor de la piel y del cuerpo. Y por último, evitar estrés. Resumo, hablar de zonas azules, hablar de vivir más, hablar de vivir mejor, hablar de una longevidad extrema, sobre eso estamos hablando. Hablamos de buena alimentación, de reducir el estrés. Me voy a quedar en un tema. Vivir con un propósito, esto es inevitable, ¿no? Perdón, Raúl, se me cortó. ¿Cómo? Vivir con un propósito, digo, eso es inevitable. Muy bueno, muy bueno. Ese tema es un tema muy interesante que yo hice una entrevista que me gustó mucho sobre la reina Isabel y Mirta Legrand, que A tenían ver. en común. Tenían un propósito y sobre todo un propósito que para mí, en mi humilde opinión, las dos tenían algo interesante que está demostrado también que libera serotonina. Ellas tenían un propósito que era un bien mayor. O sea, Mirta Legrand está en la tele no por dinero, porque le importe la fama, sino porque le interesa hacerlo. Y la reina me parece que fue la mejor reina de todos los tiempos porque ella reinó siempre dejando de lado su vida personal para el bien común. Yo creo que eso es muy interesante. Y en las zonas azules también se ve eso. Cuando entrevistaron al señor que criaba vacas en Costa Rica, el Florece propósito era nuestra levantarse todos los días y esencia, tenía un donde plan de recaen vida los de ese mejores. día. Y eso es muy importante para la longevidad. Mirá, Digamos que es una rutina productiva, ¿no? No la rutina improductiva de lo que puede ser sentarse una persona mayor al televisor todo el día y volverse loco con las noticias, con el estado del país, con la inseguridad y demás, ¿no? O sea, una rutina diaria de todos los días, desayunar, cuidar las vacas o hacer cualquier tipo de actividad que realmente sea interesante y que motive la continuidad de esa vida. Creo que esa es la instancia en que uno tiene que buscar, ¿no? Sí, sí, Mauricio, coincido 100% y creo que eso es, si yo quisiera dar un mensaje hoy para los pacientes adultos mayores y para los hijos, es eso, no tenemos que nosotros sobreproteger a nuestros padres, por ejemplo, si tenemos un emprendimiento en común y ser sobreprotectores y decirle, no, papá, vos estás grande para esto, no, por el contrario, tienen que seguir con responsabilidades y con objetivos el mayor tiempo posible. En todo caso, tenemos que acompañarlos sabiamente y dejarlos que ellos sientan responsabilidad y sientan un objetivo diario todos los días. Claro, hacerlos sentir útiles, ¿no? O sea, que esto no deviene en que sean productivos en cuanto a dinero, en cuanto a economía, sino aunque se pierda plata con la
la presencia del adulto mayor, pero realmente es productivo para él mismo, o sea, le va a hacer muy bien a él. Sí, muy bueno eso que decís, porque lo que yo vi, yo tuve varias entrevistas con varias familias por este tema, y me acuerdo una metalúrgica que no podían, querían producir de otra manera que la que producía el padre. Y llegamos a un acuerdo que el padre debería seguir produciendo por el bien de él y no por el bien económico de la empresa, y entonces armamos un esquema que él digamos, no se dio cuenta de que habíamos hecho un plan y lo hicimos sentir útil, él siguió haciendo lo que a él le gusta y la empresa siguió produciendo lo que le convenía y hicimos una simbiosis y funcionó perfecto. También tenemos que entender que durante muchos años nos llevaron a imaginar, pensaba en mi viejo, que falleció joven después de jubilarse, como que se le cayó todo, ¿no? O sea, sí, la vida era el trabajo. Te llegó la jubilación, tenés 65 y todo, Mira, se acabaron los proyectos. Tengo una anécdota pequeña. Una vez estaba tomando un café, se me acerca una persona que yo desconocía, un hombre mayor, muy bien trajeado, con buen traje, corbata. Me dice, doctor, usted no me conoce, yo soy médico, como me voy a jubilar, usted es el presidente del colegio, bueno, lo identifiqué, quería saludarlo. Entonces, bueno, gracias, claro, que tenga un buen devenir, o sea, digamos, mantenga con un tipo de actividad, ¿no? Le diré una onda, digamos, de seguir siendo útil. Pensando en que el médico trabaja 18 horas por día y de pronto de ahí a no hacer nada. A los 2 años, circunstancialmente lo veo por el barrio, ya no estaba con traje, estaba con una camisa desgarbada, con una bolsita, encorvado y caminando como si hubiera hecho las compras, ¿no? Entonces, evidentemente fue un choque importante, ¿no? Porque de pronto de una persona muy activa, muy lúcida, a ser un viejito. Claro. ¿No? Claro. Entonces, es una de las cosas que lo resalto y se lo digo yo, se lo comento a los colegas, porque los médicos tenemos una actividad terrible todos los días, tal vez trabajamos de lunes a domingos, y de pronto esa vida tan activa, disminuirla a 0 o a nada, 24 horas es mucho cuando no se hace nada. Es mucho tiempo, así que el hecho de tener un proyecto, una propuesta de vida y de vida útil, creo que es uno de los síntomas importantes, unos signos importantes para recomendar a la gente mayor. José Manuel, ¿compartís esto que decía Mauricio? ¿Pudiste escucharnos bien? Pero me encantó esa anécdota, te juro que la voy a tomar y la voy a replicar porque me parece que es lo que nosotros pensamos. De hecho, queremos hacerle una propuesta al gobierno que sea, de que 5 años antes que un paciente, que una persona se jubile, para otorgar la jubilación, que el mismo trabajo tenga un sistema de red social para que él presente un proyecto para hacerlo después de la jubilación, pero que sea rentable para la sociedad y que a esa empresa que produzca eso, o sea, que le dé esa ubicación a ese jubilado, se disminuyan los impuestos, digamos. O sea, que esa empresa se encargue la parte de la parte social de la empresa, de relaciones públicas de la empresa, a preparar proyectos para el después de los trabajadores y que estén en marco de un apoyo estatal y mixto y privado, y que la empresa, por haber preparado a ese paciente para el después, tenga una reducción de impuestos. Por darte un ejemplo, por ejemplo, muchos de estos, hoy con la tecnología, muchos de estos trabajadores que se jubilan de golpe, por ejemplo, un médico, por decirte un ejemplo, podríamos ser ateneos con ellos, de gente valiosísima, que son súper lúcidos, para mí lo más importante en la medicina son las experiencias de los pacientes vividos. Decime si no, Mauricio, si no es así. Es así. Mucho más que cualquier otra experiencia. Seguro, porque ellos han visto patología que tal vez nosotros no hemos visto nunca y de pronto nos pueden, al contrario, diagnosticar ellos mucho más rápido que lo que podemos diagnosticar nosotros con algunos años menos de edad, nada más. La experiencia de lo vivido es superior a la experiencia de lo leído, digamos. Y teníamos un profesor, nosotros en el italiano, que nos juntábamos todas las semanas en un café y nos contaba la experiencia de paciente vivido. Y nunca en toda mi carrera olvidé cada una de sus anécdotas, que me quedaron grabados, pero de memoria, porque lo que la gente no entiende del profesional adulto en cualquier profesión
es que el know-how, o sea, el que se nota que sabe lo que dice, es creíble lo que dice, y aparentemente el joven cuando lo escucha usa todo su sentido de una manera que no lo va a usar en una clase o en un teórico o no lo va a aprender de Google. Mira. Y además, no sé si yo tengo experiencias parecidas, no en un bar, no en un café, pero sí en ateneos tal vez, de la gente, digamos, que fueron nuestros maestros, y cómo se le ilumina la cara a ese docente cuando te explica o cuando te cuenta su anécdota. Se le ilumina la cara porque es como si reviviera esos momentos que a vos te está contando. Sí, eso es lo que yo hablo con tanto cariño. Yo digo, ¿cómo no podemos replicar eso? O sea, como Estado y como empresas privadas, deberíamos de alguna manera invitar a las empresas privadas que desarrollen eso. Y cómo me encantaría a mí tener un Zoom con un neumonólogo que tenga más de 75, 80 años y me cuente cómo trataba la tuberculosis, cómo Mira. la neumonía cuando no había tomografía, que es muy interesante, porque muchas veces nosotros nos encontramos sin esos medios de diagnóstico, por ejemplo, al interior, y ellos realmente practican una medicina súper interesante y tienen anécdotas muy lindas que hoy no las vamos a poder aprovechar si perdemos esa información. Bueno, José Manuel, tenemos que cerrar. Sí, lo que sí, vamos a esperar a la vuelta a ver cuándo vamos a crear la comunidad saludable del doctor Viudés. Epa, ya tiene. No está nada mal y que surja de este espacio, mucho menos. Decime cortito, por favor. ¿Tuviste posibilidad de hablar con tus pacientes, adultos mayores, y llegar a tocar este tema? ¿Te preguntó alguien algo? Sí, todo el tiempo hablo con ellos y les cuento esto. Los invito a ver la serie de Netflix, que es muy buena, muy clara. Bien, Nosotros veníamos con un neurólogo de otro hospital, veníamos con este proyecto desde diciembre del año pasado. Queremos sacarle sangre a la gente de zonas azules, que queríamos que son azules, y compararla con la sangre de un pueblo que se llama Vilcabaya, de Perú, de Ecuador, perdón, y queremos comparar eso desde diciembre. Y ahora salió este programa que tiene la claridad, este hombre, como lo explica tan claro, de que para que la gente entienda que podemos ser más saludables, podemos ser más longevos si cambiamos nuestros hábitos.